Imagina un mundo donde los límites entre países no son solo líneas en un mapa, donde existen fronteras tan insólitas que una es la cumbre del Everest, otra es un hotel donde duermes en 2 países a la vez, o un campo de golf que se extiende por 2 naciones. Pero no todo es curiosidad. Hay zonas tan militarizadas que te helarían la sangre, territorios inhóspitos donde la naturaleza se impone y demarcaciones tan arbitrarias que dividieron pueblos y familias. Bienvenidos, exploradores de las complejidades del planeta. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de las fronteras internacionales, esos límites que a primera vista parecen simples líneas en un mapa, pero que en realidad esconden realidades tan diversas como impactantes. Solemos distinguir entre fronteras naturales, como ríos o montañas, y artificiales, como paralelos o meridianos. Sin embargo, en el fondo, toda frontera es una creación humana, una convención que poco tiene que ver con la naturaleza misma. En este reportaje desvelaremos los récords y las curiosidades más asombrosas que definen estos límites. Descubriremos qué país tiene la mayor cantidad de fronteras, China, con más de 22.000 kilómetros y 14 estados vecinos, y cuál es el país más extenso que no tiene ninguna, Australia, la 6ª nación más grande del mundo, completamente insular. También exploraremos casos de países con una única frontera, desde gigantes como Canadá hasta enclaves sin costa como Lesoto. Pero no nos detendremos ahí. Después de conocer la diversidad y peculiaridad de las fronteras, ¿crees que estos límites, por su naturaleza artificial, son una fuente inagotable de conflictos, o también son esenciales para la identidad y la estabilidad de las naciones? Las fronteras del mundo nos ofrecen una gama de récords extremos, la más extensa de todas. Con 8.891 kilómetros, es la que separa a Canadá de Estados Unidos, dividida en 2 secciones. Si nos centramos en un segmento continuo, la palma se la lleva la que divide a Rusia de Kazajistán, con 7.644 kilómetros, una línea que hasta hace solo 3 décadas no existía como límite internacional. En el otro extremo encontramos la brevedad. La frontera terrestre más corta que separa 2 países es un tema de debate. Para algunos es la de la isla Market, compartida por Suecia y Finlandia. Para otros es el peñón de Vélez de la Gomera, en el norte de África, con apenas 85 metros que dividen a España de Marruecos, un segmento surgido de un terremoto que unió una isla al continente. Otros consideran la frontera total entre España y el Reino Unido en Gibraltar de unos 1.200 metros. Y si hablamos de la frontera más corta entre 2 países que además se tocan, Botsuana y Zambia comparten solo 150 metros. Estos ejemplos nos muestran la increíble diversidad de escalas que pueden tener los límites que definen a las naciones. La geografía a menudo nos impone barreras, pero la ingeniería humana ha demostrado ser capaz de superarlas. Países como Dinamarca, a pesar de su aislamiento insular, ahora pueden conectarse por tierra con Suecia gracias al impresionante puente de Øresund que une Copenhague y Malmö. Esta es una frontera artificial creada por el ingenio humano que permite una conexión fluida entre 2 naciones nórdicas. Casos similares se encuentran en Asia. Bahrein, una isla, se unió al continente hace 30 años gracias a la calzada del Rey Fahd, una serie de puentes que la conectan con Arabia Saudita. Singapur, un país formado por 63 islas, está ligado a la península de Malasia mediante 2 puentes, transformando su geografía. Y el ejemplo más emblemático es el Eurotúnel, inaugurado en 1994, que va desde el Reino Unido hasta Francia por debajo del agua. Esta maravilla de la ingeniería eliminó la insularidad de Gran Bretaña, creando un enlace terrestre submarino que redefine su conexión con el continente europeo. Las fronteras también alcanzan los puntos más extremos de nuestro planeta. El Monte Everest, la cima más alta del mundo, no solo es un desafío para alpinistas, sino también el límite internacional más elevado, dividiendo a Nepal de China. Sin embargo, no es un paso fronterizo convencional. Para eso existe el paso Khunjerab, sobre la cordillera del Karakorum, la carretera pavimentada más alta del mundo que conecta Pakistán y China, aunque se cierra por nieve y hielo durante varios meses al año. En el otro extremo encontramos las fronteras más bajas. El récord lo ostenta el Valle del Jordán, en Oriente Medio, el punto más deprimido del planeta, cerca de la triple frontera entre Israel, Jordania y Palestina, un lugar donde el Mar Muerto marca un límite natural. Estas fronteras extremas nos recuerdan que los límites entre naciones no solo son conceptos políticos, sino realidades físicas que se extienden desde las alturas más vertiginosas hasta las profundidades más abismales, desafiando la movilidad y la habitabilidad humana en condiciones extremas. Más allá de las fronteras naturales, existen aquellas que son líneas perfectas, trazadas arbitrariamente sobre el terreno, a menudo heredadas de procesos coloniales. En África, extensas porciones de terreno fueron demarcadas en línea recta siguiendo paralelos o meridianos, un legado de cómo las potencias europeas se dividieron el continente. Pero no solo allí.
La única frontera terrestre en Oceanía, entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea, es también una línea recta trazada por el meridiano 141 Este, herencia de la época colonial, aunque en la práctica es un territorio selvático poco explorado donde las comunidades indígenas no prestan atención a estas divisiones. En América, el paralelo 49 Norte separa a Canadá de Estados Unidos por miles de kilómetros, aunque en la costa oeste se hizo una excepción para que Estados Unidos conservara la isla de Vancouver. Muy cerca de allí ocurre una anomalía. Point Roberts, un pequeño enclave estadounidense, se encuentra por debajo del paralelo 49, conectado por tierra solo a Canadá, no al resto de su país. Sus habitantes, aunque viven en Estados Unidos, tienen un vínculo tan estrecho con sus vecinos canadienses que durante la pandemia de COVID-19 quedaron muy aislados, una muestra de cómo las fronteras, incluso las más rectas, pueden crear realidades sociales complejas y únicas. Si hay una frontera famosa por vincularse con una línea imaginaria y por su complejidad, es la de la península de Corea. El paralelo 38 divide al norte del sur, dando lugar a la famosa zona desmilitarizada, DMZ, una franja de 4 kilómetros de ancho que, irónicamente, es una de las áreas más militarizadas del mundo y que resguarda una tensa tregua. En esta franja existen solo 2 poblaciones civiles, una de cada lado, donde los descendientes de los pobladores originales pueden vivir. Esta DMZ ha sido escenario de curiosidades, desde megáfonos gigantes que transmiten propaganda de un lado a otro, hasta una insólita disputa de banderas con mástiles cada vez más grandes, el norcoreano siendo el 4º más grande del mundo. Pero más allá de estos grandes símbolos de conflicto, también hay historias de fronteras híbridas y mínimas, como hoteles con habitaciones en Suiza y Francia, campos de golf divididos entre Suecia y Finlandia, o un simple banco que marca la triple frontera entre Hungría, Eslovaquia y Austria. Hemos viajado por los límites más asombrosos y a veces peligrosos de nuestro mundo, descubriendo cómo las fronteras no solo dividen, sino que también cuentan historias fascinantes. Si este viaje te ha sorprendido, te ha hecho reflexionar y te ha abierto los ojos a la increíble diversidad geográfica y política de nuestro planeta, te pido un pequeño favor. Suscríbete al canal y activa la campanita. Así serás el primero en enterarte de cada nuevo video. Hemos desentrañado un sinfín de récords y curiosidades que definen las fronteras de nuestro mundo, desde la inmensidad de China, que limita con 14 naciones, hasta la singularidad de una cuerda de 85 metros en Vélez de la Gomera, que separa España de Marruecos. Hemos visto cómo la naturaleza impone sus límites en el Everest y en el Valle del Jordán, y cómo la ingeniería humana los desafía con puentes y túneles submarinos. Pero más allá de estos datos fascinantes, lo que realmente impacta es la vida que se desarrolla en estos bordes. La zona desmilitarizada de Corea, con su tensa calma y su guerra de propaganda, es un recordatorio de que las fronteras pueden ser cicatrices profundas de conflictos pasados que aún resuenan en el presente. Los enclaves como Point Roberts, donde la vida cotidiana de una comunidad está intrínsecamente ligada a un país vecino, nos muestran cómo las líneas en un mapa pueden generar realidades sociales y logísticas únicas. Y las fronteras que parten hoteles o campos de golf son una prueba de la curiosa interconexión que puede surgir cuando los límites se dibujan de forma peculiar. Cada frontera cuenta una historia, un relato de la humanidad en su constante búsqueda de definición, protección y, a veces, unificación. Después de haber viajado por las fronteras más extrañas y significativas del mundo, ¿crees que la humanidad en un futuro tenderá a eliminar estas divisiones? ¿O a reforzarlas aún más en un mundo cada vez más interconectado pero también conflictivo? Pues ahí lo tienen, un recorrido por las fronteras más asombrosas y a veces peligrosas de nuestro planeta, un testimonio de cómo estos límites definen naciones, culturas y vidas. Y esto es No te imaginas que, donde te decimos la verdad oculta que los mapas convencionales no revelan. Una simple línea puede ser el escenario de una tensión milenaria, o que la vida cotidiana puede transcurrir en 2 países a la vez. Y es aquí, en la complejidad de las fronteras, donde te decimos la verdad oculta de cómo se forja la identidad global, la verdad que nadie te cuenta, esa que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre los límites de la Tierra y la humanidad. Nos vemos en la próxima, con otro viaje sorprendente al corazón de nuestro mundo, porque la verdad siempre tiene una historia que contarte.